que generalmente en la crónica se hacen más pequeños de lo normal. ¿Por qué más grandes? Porque puede haber una inflamación que esté causando que se aumente el tamaño de los riñones. ¿Por qué más pequeña? Porque se van atrofiando debido a el constante uso o a la, no quiero decir presión, al estrés fisiológico que están viviendo. La aguda puede resolverse en semanas, la crónica puede ser silenciosa en las primeras etapas y luego terminal en las últimas etapas. Por eso me llamaba la atención el caso del embarazo, porque decía que era ya terminal, o sea, era un caso serio, aunque aquí lo escuchemos tranquilo, ¿verdad? O en el caso del físico-culturista. La creatinina al final es el desecho de la creatina. Y en un cuerpo que está constantemente trabajando, ejercitándose, ¿qué pasa con la masa muscular? Que aumenta la creatina. Y además, él estaba añadiendo esteroides anabólicos, entonces aumenta la función de lo que tienen que filtrar los riñones. Bueno, el último paso entonces sería que el paciente necesite diálisis. ¿Y qué es la diálisis? Bueno, la diálisis es que una máquina realice ese proceso de descarte de desechos porque los riñones ya no lo pueden hacer. Entonces, hemodiálisis pasa la sangre a través de cierto tiempo por una máquina y luego vuelve a entrar al paciente limpia, por así decirla. Entonces, esas creatininas que vimos como en los casos de Freddy o en el caso de Natalie también, era una creatinina alta, son creatininas demasiado altas. O sea, sí o sí estos pacientes iban a necesitar su diálisis. Mientras que tenemos el caso poco conocido, como lo mencionó Brian, de un paciente que no estaba tan mal. Ustedes ven esos exámenes y dicen no está tan mal, pero en la historia del paciente saben que ya un riñón dejó de funcionar y por lo tanto se volvió crónico. O en los casos de Marianita, no recuerdo si apunté la creatinina. Ah, bien, la Marianita estaba alta también, pero Yulisa y Jordan estaba alta. Belén, bueno, las creatininas de 2, de 3, que son altas, pero digamos que son valores un poco más manejables para el médico, ¿verdad? Bueno, entonces si los riñones filtran las sustancias tóxicas para el organismo y se eliminan a través de la orina, quiere decir que aquí hay una concordancia entre el sistema circulatorio, los riñones y luego toda la parte que salga, ¿verdad? Que es la formación de orina. Entonces, el examen más simple que puede pedir un médico, un examen de orina, ustedes lo trabajan rápido, piden su muestra que no tenga más de 2 horas porque así evitamos contaminación de bacterias, ¿verdad? Usan su tira reactiva y en la tira reactiva logramos ver si hay glucosa, entonces algo está pasando, los riñones están dejando pasar moléculas de gran tamaño. Hay proteínas, los riñones están dejando pasar moléculas de gran tamaño. Hay sangre, pueden ver eritrocitos o puede la tira solo marcarle sangre y a lo mejor se está refiriendo que es hemoglobina como tal, no el eritrocito formado, ¿verdad? Entonces, microscópicamente ustedes ven la orina y se dan cuenta, hay células escamosas, como bien lo mencionado, pueden ser del epitelio vaginal o de la uretra si fuera hombre, o pueden encontrar también las células renales. Y entonces piensan en, aquí puede haber un problema más alto, ya hay algún problema renal. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de informar un epitelio escamoso o un epitelio renal. Pueden ver leucocitos, pueden ver eritrocitos,
pueden ver cristales. Y entonces entre cristales y cilindros nosotros nos vamos dando cuenta. Cristales hialinos van enfocados a ciertos tipos de patología o incluso episodios febriles. Pueden haber cristales de fosfato si son orinas básicas o cristales de urato si son orinas ácidas. Entonces también es importante el pH, ¿verdad? Aparte del color, aparte de la densidad y aparte de cómo logran ver la turbidez de esa orina. La orina venía bien turbia y lo primero que uno piensa es, viene llena de bacterias. No siempre, a veces son cristales, entonces tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudimos ver en la mayoría de pacientes? Que la diabetes y la hipertensión están altamente ligados a las insuficiencias renales. Ayer, si ustedes escuchan noticias con criterio, salió el ministro de Salud diciendo los casos de insuficiencia renal se nos están disparando en Guatemala. Entonces, ayer lo mencionamos, no solo es el gasto económico para la familia o para la nación, es también la pérdida activa de un miembro de la familia. Porque si bien les dije que la diálisis es conectarse a un equipo, es casi todo un día de irse a conectar. Y si bien les va, la diálisis la necesitan una vez a la semana, pero la realidad es que pacientes renales crónicos o necesitan diálisis diarias en sus casas o necesitan estar yendo a algún lugar a que le hagan su hemodiálisis. Y entonces pierden por lo menos a 2 personas de la familia, la persona enferma y la persona que lo tiene que acompañar. Pero aparte tenemos otras causas, como lo vimos en el caso de Belén, el fisicoculturista, como lo vimos en el caso de Natalie, litio que es un medicamento que está regulado por los médicos y que de todas formas le causó otra patología. Vimos a la embarazada, que no fue el embarazo lo que le causó la patología, ella ya tenía la patología y salió embarazada, ¿verdad? Podemos tener infecciones recurrentes que sean maltratadas, que pueden ser como dejadas de lado o empezar a tomar antibiótico a lo loco sin poderse tomar el tiempo de hacerse un antibiograma. ¿Qué otras cosas? Bueno, a veces genéticamente los riñones no están bien y entonces ya no es cuestión de que la persona no haya hecho algo, sino que así nació. A veces se dan cuenta en el momento en que nace, a veces necesita otros exámenes para que se den cuenta, ¿verdad? ¿Qué alertas tenemos que ver en pacientes? Bueno, nosotros no vemos pacientes, pero sí tenemos personas a nuestro alrededor. Falta de apetito, mucho cansancio, muchos dolores de cabeza, comezón, prurito, ¿verdad? Resequedad en la piel, náusea, pérdida de cabello, calambres, hinchazón, o sea, los edemas. ¿Y por qué? La mayoría de cosas está asociadas a tensión alta o presión alta. Y ya sabemos, mientras más presión, más rápido tiene que recorrer la sangre a través de los capilares y por lo tanto, más rápido va a llegar a los glomérulos y por lo tanto, hay una fricción entre el glomérulo y se daña. ¿Qué mencionaron ustedes? Mencionaron examen de orina, mencionaron la depuración o el clearance o el aclaramiento, mencionaron bumicreatinina, mencionaron albúmina, calcio, algunas veces colesterol, hematologías, especialmente para ver la hemoglobina, porque sabemos que los eritrocitos fabrican la eritropoyetina y la eritropoyetina es la encargada de madurar, ¿verdad? A los eritrocitos. Electrolitos, sodio, potasio, cloruro, magnesio, calcio, medir eritropoyetina, medir la PTH, medir la vitamina D. Bueno, la presión alta hace que el corazón se force para trabajar, ya lo hablamos. Se fuerza a trabajar, hay un daño en los vasos. Si se dañan los vasos, también se dañan los vasos del riñón, no solo los que van saliendo del corazón, ¿verdad? Es en general.
Pero podemos tener también excesos de líquidos y los excesos de líquidos en el cuerpo también pueden llevar a que el cuerpo se sobretrabaje para poder contrarrestar lo que está pasando, ¿verdad? Si aumenta el líquido de los vasos, entonces aumenta la presión en los vasos. O bien puede causar alguna especie de obstrucción si pensáramos en cosas como lo que vimos en los infartos, ¿verdad? Que de repente se desprenda algo y puede bloquear el haz de luz. En las primeras etapas, la enfermedad es silenciosa. Por eso es importante tener como estos chequeos por lo menos una vez al año y estar conscientes, o sea, tomar agua, no tomar gaseosas, no tomar jugos, no tomar café y té, tomar agua. Y aparte, como ustedes se sientan, lo demás. Pero también el ejercicio, ¿verdad? Si ustedes están conscientes de los valores que manejan o del historial de su familia, entonces, si encuentran algún problema, deberían de estar viendo la tasa de filtrado glomerular, deberían de estar viendo la creatinina que habíamos mencionado y sabiendo que menos de 60 milímetros por minuto ya se puede considerar una insuficiencia renal. Falta determinar si va a ser crónica o aguda y encontrar el caso y encontrar el qué está causándolo, ¿verdad? ¿Nos toca eso a nosotros? No, pero sí somos la herramienta con la que el doctor se va ayudando. ¿Con qué otras cosas se ayuda? Bueno, radiografías, resonancias, tomografías, ecocardiogramas no, ultrasonidos. Si vemos que hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, de acuerdo a lo que ustedes expusieron en sus casos clínicos, se puede formar una hipertrofia tubular, que es el mecanismo compensatorio. Porque así se previene la pérdida en orina de mucha agua, ¿verdad? No se está reabsorbiendo todo eso. Y también de los electrolitos que entonces generan sobrecarga y por lo tanto el glomérulo termina siendo dañado. Si se daña el glomérulo, entonces recuérdense que son secciones, ¿verdad? Si se dañan ciertas secciones del glomérulo, ustedes piensen ahorita en su forma de la nefrona, ¿verdad? Su glomérulo, sus asas. Si se daña, se disminuye el área de filtrado y por lo tanto se filtra menos. Entonces aquí ya se va viendo la pérdida de la función. Ya me voy a quedar sin batería ustedes. Pero las clasificaciones, ustedes las mencionaron lo suficiente. No es que a nosotros nos toque clasificar, a nosotros nos toca hacer los exámenes, ¿verdad? Pero sigan estudiando la tasa de filtrado glomerular para que puedan entender bien cómo funciona el examen. Y tienen que saber también la microalbúmina, si es lo mismo que la albúmina o por qué las usamos, ¿verdad? Muchas veces usamos albúmina en la sangre para ver si está disminuida y la microalbúmina en orina para ver si está aumentada. Nitrógeno, urea y creatinina, que ya los habíamos visto. Y también busquen por qué es importante hacer la depuración y por qué es importante hacer la tasa de filtrado. O sea, qué nos dice cada una de esas, ¿verdad? La albúmina en orina, pues ya dijimos que es un indicador de enfermedad temprana. Es fácil de dar, es una muestra de orina otra vez, pero sí necesitamos saber que si ustedes van a pedir una muestra de orina, tienen que estar bien conscientes de qué van a recibir. Van a recibir muestras que vengan en un frasco de compota o de crema o en un frasquito de jugo. Y cuando la gente diga, es que lo lavé, ¿cómo les van a contestar? O sea, yo no les estoy diciendo no lo reciban, les estoy diciendo piénsenlo cómo lo van a recibir. Porque, por ejemplo, conmigo ha llegado gente que me dice, es que lo herví. Y ahí viene el papelito todavía de la compota, o sea, ni siquiera se le despegó. Entonces yo digo, no, la compota
tiene glucosa. Puede salir alterada la glucosa. Es que lo lavé bien. Ok. ¿Qué pasa con los jabones? Tienen fósforo. Bueno, no fósforo, tienen fosfatos. Lo mismo sería que un hombre les dé una supachita de Coca-Cola mini. Son bebidas carbonatadas. O sea, si no lo lavaron bien, todo eso va a influir en el examen. Lo mejor es decirle como sabe que compre su frasquito, pase a dar su muestra de orina, pero tienen que entender los pacientes que no es que nosotros querramos ganar más dinero, es que no estamos asegurando la calidad de su resultado. Misma historia con una orina de 24 horas. Obviamente esa no la pueden llegar a dar al laboratorio. Entonces ustedes tienen que invertir en recipientes de orina de 24 horas y cobrárselos a los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Lo traje en un doble litro de Coca-Cola, misma historia. Es que yo sí lo lavé bien y lo dejé secar embrocado, ok. ¿Y dónde lo tuvo? Es que como olía muy feo, lo dejé cerca de la ventana. Hay productos que son fotosensibles, entonces tampoco nos sirven. Entonces tenemos que no solo saber para qué sirven los exámenes, sino dar las instrucciones adecuadas para los exámenes. Mantenga este recipiente en un lugar cerrado, oscuro, póngale una su bolsa negra, explíquenle. Es que mire, generalmente los recipientes que venden son de 2000 mililitros, 2 litros. Es que a mí se me llenó y entonces ya no seguí echando. Todo eso lo tienen que haber explicado, tendrían que haberle dicho, ok, se le llenó, lo vacía todo y vuelve a seguir orinando o coge otro recipiente y lleva los 2 recipientes o no importa que se le haya llenado, ya con eso no sirve. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían? Pues yo creo que sí es necesario que ver el volumen de la orina excretada en 24 horas. Entonces sí tendría que llevar el volumen total el paciente que orinó. Entonces tal vez podría decírsele que llegue por otro recipiente o buscar alguno que sea oscuro para que no se vayan a degradar esos productos. Esa es una buena idea. ¿Alguien más tiene otra? Y es una idea factible. Ok, piénselo. Hay más de una forma de hacerlo, pero teniendo en cuenta que el volumen es necesario, entonces sí tienen que saber, ¿verdad? Cuánto dio. Y por ejemplo, las pruebas que van en suero, yo les decía, no usen plasma, usen suero. La PTH, por ejemplo, podría ser plasma, pero tienen que separarlo rápido y ponerlo a enfriar, porque es muy termohábil. Un poquito de calor y ya se empezó a degradar. ¿Por qué no, digamos, calcio cuando están usando EDTA? El EDTA, recuerden que es un quelante, el calcio. Lo va a secuestrar, entonces les puede salir más bajo de lo que realmente está. Interfiere también con el fósforo. Generalmente con todas las reacciones que son cinéticas va a interferir. ALAT, ASAT, los electrolitos. En cambio, no interfiere tanto con las de punto final. Una glucosa, un colesterol total, unas triglicéridos, unas proteínas totales, a veces albúmina, pero lo mejor es que lo trabajen con suero. Y luego busquen y sigan estudiando en sus presentaciones cistatina C, que es un buen indicador también de la inflamación, ácido úrico, electrolitos, interleucina 18. Brian nos mencionó el KIM1, que es una molécula de daño renal, ¿verdad? Fósforo, vuelvan a estudiar por qué el PTH es importante y el calcio para esta clase de pacientes. Y de acuerdo, aquí vamos a terminar entonces. La otra semana nos toca tiroides. Entonces, vamos a trabajar así. Jordan y Belén buscan un caso de hipotiroidismo. Natalie y Yulisa, hipertiroidismo.
Paola y Mariana, un cáncer. Y Freddy y Brian, algo congénito. Siempre van a tener sus 15 minutos. Si se pasan de 20, los cortamos y tienen menos puntos para su presentación. Entonces, busquen hacer sus 15 minutos. No se detengan tanto en los paraclínicos. Solo digan, salieron chiquitos los riñones en el ultrasonido y eso es todo lo que necesitan saber. Nos detenemos en los laboratorios. Entonces, hasta la otra semana. Que descansen. Gracias por todo esta semana.